Bueno, muy bien. Eh, Cada uno toma semanalmente por grupo un párrafo. Yo no respeté eso. Mm, Tomé textos que yo marqué desde el 53 al 90, al 90 y pico, que creo que ya pasaron por ahí, ¿no? ¿Ya pasaron hace rato? ¿Alguien me pone al tanto? ¿No? No. Solo hicimos el capítulo 1 y la mitad del capítulo 2, David. Ah, es que Y, lo tengo en y- el texto. y no llego a entender dónde están los capítulos, igual, perdón, del libro. Dice capítulo 1 y después se desglosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No tiene índice, David. No No, tiene por eso. índice. Por ejemplo, en el 68 dice 3. ¿Eso es un capítulo? Sí, es Es el en la punto página. 3 del capítulo 1, Por eso, es el punto 3 del capítulo 1. Claro, antes de eso tiene que que decir. ya lo vimos. Bueno, Tú dale como quieras. bueno, yo voy ahí. Me gustó una parte donde dice que Buda, vamos a empezar por ahí y avanzamos, ¿no? Dice, ¿no? Buda no creó, no fundó el budismo y ni Cristo fundó el cristianismo. Sí. Lo fundaron otros. Claramente que el cristianismo lo fundó Pablo. Tendría que llamarse el pablismo. Pero ni siquiera Pedro, fue Pablo, el nuestro por lo menos. Las cartas de Pablo, hoy tomamos el cristianismo por la cantidad de cartas que escribió Pablo. Alguna está primera de Pedro, segunda de Pedro, y ahí leemos un poco de Pedro. Se dice que él fue el primer predicador, Pedro, pero se dice que él inició, tuvo las llaves del reino, pero el que entró y el que ordenó los muebles fue Pablo, ¿no? Fue la cosa. Entonces nosotros tenemos un pablismo hoy en día, ni siquiera un cristianismo. No se llama cristianismo, pero es un pablismo, porque es la idea subjetiva que tenía Pablo en su propia experiencia con Cristo. Entonces la escribió y nosotros hoy decimos que esa es el camino. Es decir, estamos tomando el camino de Pablo y un poco de alguno más, incorporándolo a nosotros. Es decir, que Pablo y su camino se extendió por los años, ¿no? Y acá quiero introducirme a otro lado, ¿no? El budismo pasa lo mismo, ¿no? Tenía Buda una enseñanza y después a alguien se le ocurrió eh, eh, agarrar las enseñanzas y convertirla en algo que se llamó budismo. Con Gurdjieff también pasó algo similar y bueno, están los seguidores de Gurdjieff y fanáticos que estudian todo, Gurdjieff, Ouspensky, está bárbaro, ¿no? Pero nunca fue la idea de ellos, ¿no? Después alguien tomó la idea. El punto es que no se sabe bien si el pablismo es cristianismo. Si realmente era lo que Cristo quería cuando caminó sobre la tierra, lo que Jesús quería cuando caminó sobre la tierra. Vaya uno a saber, ¿no? Si uno lee a Jesús, en lo que se dice que escribió Jesús, y no lee a Pablo, vamos a suponer, no lee a Pablo, lee solamente a Jesús. Te puedo asegurar que es otro cristianismo. Es otro. Imagínate un poco, quienes conocen la Biblia, separar las cartas de Pablo de los evangelios. Es otra cosa, ¿no? Así que si separamos la palabra de los maestros de las interpretaciones, o sea, no es lo mismo Ouspensky que Gurdjieff. No es lo mismo. Y por lo general nos gusta más leer a Wayne Dyer antes que los versos del Tao, porque me lo explica. Y es más fácil. Pillines. ¿No? De a poco adentrándome a donde me gustaría que charlemos un poco. Habla este hombre sobre que se dice de llegar a Dios, ¿no? Es algo como muy popular. Las distintas religiones presentan de llegar a Dios o encontrarse con el ser
Ahora la pregunta es ¿qué es llegar a Dios? Se propone un camino para llegar a Dios. Y cuando hablamos de camino, hablamos de transitar un camino y hablamos de camino como si fuera o fuese un camino que requiere tiempo, transitarlo, caminarlo. Pero todos entendemos hasta ahora que a Dios, ¿dónde lo encontramos? Adentro, ¿no? Eso lo comprendemos. A Dios lo entendemos que lo encontramos adentro. Dice, acá hay una frase que me gustó mucho de este hombre, en la página 55, versículo, no, eso no. Página 55 dice, el camino, perdón, es hacia el sujeto que camina. El camino es hacia el sujeto que camina. Esa frasecita me gustó mucho. Justo antes habla de llegar a Dios. Entonces, después habla de una frase que se suele decir en diferentes religiones de distintas maneras. Dice, quien no llega a Dios no se salva de la muerte eterna. Es fantástica esto, ¿no? Quien no llega, no sé si ustedes lo leyeron esa parte, no sé si les llamó la atención, quien no llega a Dios no se salva de la muerte eterna. El cristianismo, que es lo que envuelve un poco el occidente, dice eso. O sea, uno no es que encontrar a Dios es la vida y si no es la muerte. No es la muerte como algo definitivo, sino que es vivir en la muerte. Quien no tiene a Dios tiene la muerte. Quien no lo encuentra nunca, su muerte va a ser eterna. También distintas líneas filosóficas espirituales hablan de que estamos muertos en vida y encontramos la vida, o también estamos dormidos o despiertos, ¿no? Esta diferencia. Me gusta para dónde lo lleva José Luis. Voy a leer una frase, una parte del 59. Dice, si alguien no comprende el recorrido hacia su existencia, lo que vive es solamente el cuerpo con las programaciones que le fueron hechas en sus primeros años de vida. Ningún paso o proceso natural, cultural o habitual, tales como crecer, trabajar, casarse o tener hijos, aportan existencia en quien los desarrolla. Esas no son más que conductas también programadas en la más temprana infancia. Pero esto no implica, entiéndase bien lo que está diciendo, que no haya que casarse, tener hijos, trabajar para alcanzar la existencia, o que esta consista en dejar el matrimonio, los hijos o el trabajo. Simplemente desarrollar esas conductas, dejar de hacerlas o abandonarlas una vez llevadas a cabo, son cuestiones que nada le importan, nada le aportan ni le quitan a la formación o formulación del sujeto. Lo que cuenta en la existencia es desde qué lugar el objeto o de sujeto, ¿no? De objeto o de sujeto, se hace o deshace y no las conductas que se hagan o se deshagan. Quiere decir que no es lo que haga lo que va a hacer que yo encuentre la vida, sino desde dónde lo haga. ¿Está claro eso, no? Entonces no es Sí, si lo haces como sujeto o si lo haces como objeto de los otros. de los otros. Entonces, ¿estás Exacto. desde dónde? Él habla en todo el libro del otro. Del Del otro. otro. El otro que vos cuando haces un casamiento, porque te lo impusieron desde niña, las nenas nos tenemos que casar a cierta edad. Los varones no pueden llorar. Hay que trabajar para ganarse, bueno, hay que sudar la frente para ganarse el pan. Todas esas creencias instaladas desde otros es cuando el sujeto se convierte en objeto de los otros. Y lo que dice Paradis a través de todo eso es que el ocultismo cobra, o sea, él se refiere al ocultismo, pero también lo podemos aplicar en todas las áreas de la vida. Cuando se inicia el camino es cuando deja de ser objeto de los otros y se convierte en sujeto, en el guerrero de su propia guerra. Me encantó, fabuloso. Excelente, excelente eso. Encantó. Ahora, miren, ¿alguna vez escucharon la palabra, por fin tomó conciencia? ¿Escucharon esa frase alguna vez? Por fin tomó conciencia. Ese es el logro
de uno que enseña y el otro por fin, es decir, vamos a tomar la frase de una madre con el hijo. El hijo hizo lo que quiso, está perdido. Cuando el hijo realmente hizo lo que la madre quería, la madre dice, tomó conciencia. ¿No es así? Es decir, que ahora me voy a poner yo en ese. Cuando digo, estos por fin tomaron conciencia, es cuando estos están haciendo conforme a lo que yo pienso, y yo me veo extendido en ellos. La supervivencia del ego intenta enseñar al otro y que el otro se impregne de mí para yo vivir en él, a costa de la muerte de él mismo, para la supervivencia de mi construcción. Repasamos un poco eso. O sea, si encontramos a un maestro que quiere, si encontrás en el camino un maestro que te quiere enseñar, estamos en problemas. Porque lo que quiere es vivir en vos a costa de tu propia muerte. No te enseña que te encuentres a vos mismo. Te quiere enseñar. Por eso el maestro no enseña hasta que le preguntan. Y cuando le pregunta, hace silencio y le muestra el camino para que encuentre su propia existencia. Porque nadie existe mientras haya otros existiéndose en él. Entonces el problema que tenemos es que estamos muertos mientras seamos la construcción de los otros. Entonces la vida, encontrar la vida, es encontrarme a mí mismo, pero, y ahí está el gran camino, es encontrarme a mí despojado del otro. Vaya camino. A costa de que el otro se enoje porque no puede vivir en mí. Entonces el cristianismo ahí tiene una falacia. Dice, cuando está mal interpretado esto, cuando decimos que Cristo vive en mí, no quiere decir que una personalidad tome lugar y control de mí, sino que quiere decir que el camino que vivió él de autoconocimiento puede ser también mi camino, pero que es el camino del conocimiento, no el camino en la vida. O sea, no tengo que andar con sandalias, ni ponerme esa ropa, ni hablar lo que él hablaba. No pasa por ahí, porque si no estaría siendo Jesús en mí. Es más bien como una inspiración. Como una inspiración para encontrarse a sí mismo. Para encontrarme a mí mismo. Claro. En los últimos, fíjate vos que lo que estás diciendo, David, tiene que ver con lo que teníamos que hablar hoy, de los temas de hoy, ¿no? Donde habla precisamente de que uno tiene, el camino es individual, lo tenemos que hacer cada uno para llegar a la cima. Los demás te pueden decir cómo es desde arriba la cima, pero el camino es solamente tuyo. Y algo que me llamó mucho la atención, que en el último punto, en el 11 del capítulo 2, habla precisamente de que el maestro no enseña. Lo dice, el maestro te puede llevar, te puede guiar, pero no te enseña. Y que al final, a modo de, puede ser a través de ¿cómo es que dice? A través de la ironía, o a través de un gran susto, ahí es cuando cuando vos estás a punto, como quien dice, de abrir la puerta, el maestro es cuando te sorprende con lo que vos al final arribaste. Es genial. Mira vos, estás hablando de algo que hoy precisamente era el tema, así que qué bueno, buenísimo, lo está aclarando un montón. Vamos bien. Yo pensaba en esta, cuando repasaba esto, de este libro hace un rato, y empecé a pensar en mí, en la construcción de David. Este ego que está impregnado de todo lo aprendido. Entonces, tengo un poco de una tía, un poco de un tío, un poco de mi papá, un poco de mi mamá, un poco de Robert Dills, otro poco de quién. Bueno, Bandler y Grinder, PNL, un poco de Pablo. Y voy construyéndome a partir de ídolos.
¿Ven? Admiro a alguien y le robo de su vida y me voy Frankenstein. Es como un modelo de vida aceptado. Sin embargo, el camino del iniciático, del que se inicia, no es ese el camino. El camino la invitación es a otro, es justamente al despojamiento. No quiere decir que lo rechace, pero es al despojamiento para encontrarme. Porque si vivo la vida del otro, es vaciarse, como dice Carmita, si vivo la vida del otro, ahí está el punto, no vivo yo. Entonces ahí está el punto. ¿Quién vive en mí? No vivo yo. Vive el otro o los otros, construyendo un modelo que me gusta, que eso está muy visto, o sea, es parte del coaching, es parte de toda la enseñanza tradicional de la formación y el desarrollo humano y de la psicología. Sin embargo, el camino iniciático, que se le ha llamado ocultismo también, porque imagínate que la posición de un maestro queda relegada ante el camino iniciático. Por lo menos el maestro ego que quiere imponer enseñanzas, ¿no? Fíjense que en este camino el que quiere imponer enseñanzas es justamente, bueno, Jesús también lo dijo, aquel que se pone en una esquina con túnicas y que se pone a enseñar, no vayan ahí porque ese es falso maestro. Pero tenían claro ese, ¿no? Cualquiera que se diga maestro, no son falsos maestros. Mirá, Jesús lo tenía clarísimo. Ahora, si después apareció una iglesia donde se decían que estos eran maestros, era justamente la contradicción de las enseñanzas del mismo que tomaron como modelo. ¿Por qué? Digo, el que se pone en lugar de maestro, lo que quiere hacer, por supervivencia, extender su vida matando a los otros. Ahora, ¿dónde queda? A ver, pensemos un poco en nosotros, ¿no? ¿Dónde quedo yo ante esto? ¿Qué hago? O sea, escucho al otro, ¿y qué tal de todas esas enseñanzas? Ahora me pongo a hacer un curso para escuchar a este, ¿cómo quedo? ¿A dónde me quedo parado? Porque nos queda en un lugar confuso, ¿no? ¿No les parece? ¿O es mi sensación? La confusión esa es precisa. La necesito. Necesito en un momento confundirme. Porque ese ego construido que son los demás en mí, tiene que morir para yo poder vivir como sujeto. Entonces renazco a la vida. Pero ahora viene otra cuestión más. Cuando decimos conciencia, que me encanta. La palabra conciencia está como que favorita, ¿no? Tiene alta vibración. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Cuándo me considero? Porque yo creo que Hitler le decía a su gente que tomen conciencia y que no dejen a ninguno vivo, que sean conscientes, porque si queda alguno vivo, se va a poner en contra nuestro. Tienen que ser conscientes, ¿no? Entonces soy despierto, consciente, ¿para quién? Esta es otra pregunta. ¿Se acuerdan cuando decíamos quién mueve tu lengua cuando habla? Soy consciente, ¿para quién? Estoy bien, ¿para quién? Bueno, preguntas que nos invitan a la introspección, ¿no? Hay una parte que dice, el guerrero es quien orienta su guerra contra, esto es lo que nombraba Miriam. Lo voy a leer desde antes para comprender lo que está hablando. Edipo no supo reconocer en lo que la esfinge como un espejo le mostró, y como hace todo ignorante, todo el que no está interesado en fundarse, si la imagen que le muestra el espejo no le gusta, rompe el espejo. Esa es exactamente la guerra del ignorante. Destruye todo lugar en el que se refleja, y como en la vida, sin escapatoria posible, todo lo que alguien hace es reflejo de ese alguien.
El ignorante en su guerra por destruir todo lo que lo refleja, destruye su vida. El guerrero es quien orienta su guerra contra eso reflejado y no contra el espejo que lo refleja. Página 91. Me pareció una obra de arte este texto. Exquisito. Porque en definitiva yo pensaba sobre esto. Vivimos luchando contra eso que yo no lo podría ver si no lo tengo. No podría verlo. Si no existe en mi cabeza, en mi mapa mental, o sea, el ojo no ve lo que no conoce. Comprobado con un truco de magia, ¿no? Hago desaparecer el pañuelo y vos no ves el secreto si no lo conoces. Entonces, luchamos con lo que refleja y proyecta nuestro propio cerebro, que también hemos aprendido del otro. Lo aprendimos, lo vimos, lo vemos ahí como espejo de lo que está adentro, y está el juicio y el ataque y queriendo luchar contra lo otro, en vez de trabajar con lo que está adentro. Entonces, ¿qué es lo que está adentro? A ver, pensemos, y si alguien quiere aportar acá. Digo, a ver, yo me estoy quejando de un mundo el cual es mi espejo, y debería trabajar ¿con qué? Con esto que está adentro, que veo en el espejo. No lucho con el espejo, sino con esa formación del ego que tengo adentro, que fue construido a partir del otro. Es complejo poder decirlo, ¿eh? A ver, ¿yo quién soy? Soy eso que me enseñaron que tengo que ser en la primera edad, los primeros años. Y a partir, esto lo decía, ¿cómo se llama el psicólogo este que famoso en Argentina? Bucay no, el otro. ¿Rolón? Rolón. Hicieron un reportaje en Radio Metro y decía, el niño hace morisquetas, hasta camina para agradar a aquel que le da la papilla. Me encantó, yo iba manejando a la oficina y escuchaba eso y dijo, wow. Y se va construyendo nuestra persona para agradar a aquel que nos da la papilla, aún cuando somos adultos. Aunque nos olvidamos que si seguimos haciendo esto, significa que aún no somos adultos. Entonces le pegó a esos muchachos que estaban ahí y a los radioescuchas tremendo. La adultez. Cambia el escenario, pero es lo mismo. Es lo mismo. Pero elegimos a otro para que sea nuestro maestro y seguimos siendo objetos. Exactamente. Y seguimos actuando en favor del otro, poniéndonos en nosotros, convirtiéndonos en el agrado de ese otro, para seguir siendo aceptados en ese entorno. Claro, el beneficio oculto de pertenecer, de ser aceptado, de ser querido, de ser amado. Eso debería ser lo que nos deberíamos despojar, es decir, que el dedo apunte para adentro, ser, amarnos, querernos, formarnos, estructurar, decidir y crecer hacia donde vamos. ¿Tiene que ver con los hechos, con lo que yo haga? No. No. Es desde dónde lo hacemos. Si es por necesidad hacia el otro, seguimos siendo objeto. No sé, se me viene a la cabeza una pareja. Si yo necesito una pareja tal y cual, al final termino siendo objeto igual, porque voy a estar tratando de agradar, tratando de ser por una necesidad. Claro. Es un juego. Esa pareja, ¿no?, me acepte. Claro. Me callo, acepto. Bueno. Me encanta París. Me encanta, me encanta, me encanta. Para mí es pura filosofía esto, ¿no? Fejo, nos rompe la cabeza, nos hace preguntas, no nos da respuestas. Y eso es lo fantástico. Entonces pienso, a ver, sí, Miriam. Él más adelante vuelve a hablar de la esfinge, porque la toma como ejemplo.
en ese relato que vos contaste, David, cuando él cuenta el relato de la esfinge frente a Edipo, la esfinge le da un acertijo a Edipo, pero él no alcanza a comprender. Si bien vence la esfinge, no la alcanza a comprender totalmente para destruirla. Entonces sigue habiendo cosas. Y yo creo que nosotros a veces interpretamos en el reflejo, no en el espejo, algunas partes nuestras. Y otras no podemos comprender. Es como que nuestro cerebro está vedado al completo acertijo, ¿no? Que da la esfinge. Más adelante, cuando vuelve a nombrar la esfinge, dice que cada caminante que decide este viaje iniciático se encuentra con una esfinge en cada etapa que logra conseguir. Y de ahí sigue en otro. Entonces, por eso es individual este camino. Recién leí ahí en las preguntas que me encantaría, David, que las contestaras, porque está muy bueno, que preguntan con respecto a la PNL que nos habla de los modelajes. Pero yo no voy a copiar cómo hace el otro en cuanto a cómo vive su vida. Yo quiero saber cuáles son las herramientas que él utilizó para poder lograr llegar a lo que yo pretendo. No sé si lo malinterpreté, David, vos que manejas muy bien. Mirá, yo cuando hablé de esto se me vino a la cabeza PNL también y la parte de modelaje. Es más, justamente en el curso estamos en ese momento del máster hablando de modelaje. Justito estamos en ese tema. Ahora, no es, voy a hacer, lo mismo Robert Dill plantea esto también, no quiero hacer lo que él hace, sino entender cómo lo hace para tener un determinado resultado. Ahora vuelvo a lo mismo, ¿desde dónde? ¿Desde dónde lo hago? O sea, ¿por qué quiero, me podría preguntar, ¿por qué quiero modelar a fulano? ¿Para ser un terapeuta? ¿Para hacer qué? ¿Y por qué? ¿No? ¿Qué me lleva y qué me motiva a querer copiar un modelo determinado? Creo que va por ahí el asunto. Porque yo estoy totalmente de acuerdo, Alicia, con el tema del modelaje. O sea, nos vamos construyendo en esta vida y construyendo un mundo mejor a partir de personas con asertividad, con amorosidad, con benevolencia. Pero aún vamos a ir todavía más fino. ¿Por qué quiero ser una persona benevolente? O sea, ¿qué me motiva a mí a ser una persona? ¿Qué me motiva a mí el interés por el camino iniciático? Yo lo puedo hacer desde el otro que me impone o que me dicen, si yo entro en esto voy a ser aceptado en un grupo como este, que me encanta como son. Yo estoy perdido ahí. David, a veces es la novedad, lo que rompe con lo que traemos, ¿no? La curiosidad, que es innata en el ser humano. ¿Se entiende? Es decir, mucho lo hemos recibido y lo reproducimos casi automáticamente, pero muchas cosas que nosotros propiamente traemos no las heredamos de nadie, o en todo caso las heredamos de generaciones que no llegamos a conocer, bien, pero que pero también, ¿no? Entonces las heredamos. ¿Perdón? Entonces las heredamos, ¿no? Bueno, claro, algunas sí, pero no todas. Yo creo que hay que permitirnos ver una porción inédita en nosotros, pero la tenemos que autorizar como tal en el desafío de romper con lo establecido, ¿no? Vos decías recién que hace que alguien quiera que el otro sea a mi manera o a mi gusto. Y quizás la misma impronta con la que fuimos inculcados, o sea, a nosotros no se nos consultó qué incorporar y qué no, nos lo dieron. Y con esa convicción, ¿sí?, vamos también por la vida determinando otros contenidos, ilusorios, claramente, pero determinándolos con la misma fuerza con que fueron perpetrados, por decirlo de algún modo, con las que fueron influidos o con las que nos invadieron. Joy McDougall habla de la violencia de la interpretación, ¿no? Y esto es concatenado, es como el ADN. Hay una violencia que rompe
con la inocencia, pero que, ¿no?, tenemos la fortuna de recuperar, si acaso, en nuestros recursos posteriores, capitalizamos más allá de lo que hemos recibido, que no es lo único. La socialización, aunque sea una matrix importante, creo que no es lo único, afortunadamente. Y esto lo siento, no lo pienso. Sí, no, Si me está lo muy pongo bien. a pensar, Me gusta. lo arruino. Me gusta. Pero si lo siento, me comprometo con el espíritu, digamos, de la revolución que pone en cuestión lo recibido, lo establecido, lo conocido, lo familiar, lo cómodo. Ahora, no se lo nos viejo. invita a esto, no se nos invita a esto, a revelarnos y a hacer todo lo contrario a lo que se hace. No. No pasa por ahí el asunto. A revisarlo, a revisarlo, a repasarlo un poco, a ver si acaso hay algo que mejorar o renovar. ¿A partir de dónde? Sigo haciendo preguntas. Alicia, ¿le habías levantado la mano? Sí, lo que ocurre Ana es que justo estaba tan interesante esto que salí de la habitación, pero ahora hay mucho ruido acá. No, quería aportar, me quedé enganchada con lo de Mónica, me quedé enganchada con lo de Penélope, porque en realidad creo que, bueno, hoy Gilligan y Dills lo trabajan desde otro lugar, pero una de las grandes incongruencias de la PNL de primera y segunda generación fue hacer hincapié en este modelado, y nos estamos olvidando quizás del alma, ¿no? Quizás desde esta profundización en lo que yo sí, Mónica, creo que nosotros elegimos desde mi filosofía de vida al encarnar determinadas cuestiones para resolver. Y desde ese lugar elegimos qué mandatos vamos a tomar también. Pero es mi creencia, eso solo. Gracias, Alicia. Ana Brunet, ¿abriste el micrófono? Sí, yo lo que vos decías, ¿por qué uno quiere ser benevolente, ¿no? Yo creo que todo esto es evolución, ¿no? En principio, uno quizás empieza, ¿no? Yo recuerdo que todo esto empecé para dejar de fumar, ¿no? Si bien había dado catecismo, después me separé del dogma de la Iglesia Católica, porque uno se va haciendo adolescente y no te da margen la Iglesia Católica, Apostólica Romana, y por ahí el cura que teníamos nosotros en la escuela era muy... Y después, bueno, empecé por este camino ya te digo, para dejar de fumar, y después es todo evolutivo, ¿no? Hoy lo que uno más quiere, vos lo planteaste en la consigna, el servir y la benevolencia. En otro momento, en mi caso particular, a lo mejor era, no sé, cambiar el auto. Hoy no lo pienso a eso, ¿no? El auto se va a cambiar porque se va a cambiar, pero lo que más me interesa a mí es cultivar el amor y el servicio en esta etapa de mi vida, ¿no? Es eso nada más. Gracias. Y igual, como decía Mónica, no abro la cámara porque se me va el internet. Como decía Mónica y bien Anita, creo que brindarnos la oportunidad de pensar y de sentir, sobre todo que no todo es quizás heredado, sino vaciarnos y pararnos desde esa postura, como lo dice Garnier David, y cambiar desde esa postura de no estar al servicio, sino que todo está a nuestro servicio, para entonces colocarnos también desde esa postura, después de ser nosotros los creadores, generar ese crédito de que nosotros somos creadores como a lo que fuimos creados, como de quien fuimos creados.
¿Recuerdas que Garnier lo decía así? Tenemos un cúmulo de información en donde, Ay, se está agotando la batería. en donde nos han colocado en que nosotros estamos al servicio de todo. Cuando creo que todo está al servicio de nosotros y nosotros podemos generar esa creación. Y que nos encarnamos precisamente para nosotros, de manera individual, crear esta experiencia y trascender lo que nos corresponde trascender. Pero parados desde esa grandeza de lo que realmente somos. Regalamos Es preciso, Carmita, eso, ¿no? es preciso, Carmita, en conocer esto. No pretendo enseñar nada, pretendo preguntar nada más. Es preciso conocer esto que vos estás diciendo, que lo hemos charlado muchas veces también, aún si empezamos a hablar sobre estoy siendo soñado por alguien, cuando tomo conciencia de estar siendo soñado, me puedo tomar una idea de quién soy, que soy solamente el sueño de. Acá también me preguntaría si no soy el sueño de mi mamá, ¿no? De mi papá y de la sociedad impregnado en mí, y estoy siendo aceptado porque estoy construido a partir del otro. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no están en estos ámbitos donde hablamos todas estas cosas locas? ¿Quiénes son ellos? Voy a hablar como ellos ahora, ¿eh? Como si... ¿Quiénes son ellos? Lo digo de este lado para poder contemplarlo desde un punto, ¿eh? Pero bien podría estar en otro lado, mirando a David, y que alguien diga, ¿quién es ese David? ¿Qué está haciendo David? ¿Quién es David? ¿Es David viviendo o es un David a partir del otro? Acá una vez hablábamos con Ana Brunet y me acuerdo que estábamos en Estados Unidos, que le decía, aún el camino espiritual está satisfaciendo una carencia. Yo me acuerdo hasta en qué momento hablábamos y todavía un semáforo. Está aún no sé, Ana no se va a acordar, pero era para mí el tema en la cabeza mía. Aún lo espiritual satisface un vacío, por lo tanto es un producto más vendido. Pero bueno, no, nos ponen en una condición distinta. Y compramos. Claro, nos ponen en un estado mental distinto. Y yo me sigo preguntando, ¿no sigo siendo un producto, un objeto? ¿Cuándo despierto? Yo creo que no. Yo creo que no somos un producto de. Simplemente porque no podemos ser igual al sueño de nadie. Aunque nos sueñen, ¿sí? Siempre hay algo de nosotros que podría marcar la diferencia por lo inédito. No somos iguales a mamá o a papá. Exactamente jamás. Me parece que esa es una posibilidad de alternativa. Y por otro lado, aunque la Matrix sea fuerte y nos ordene cierto camino a seguir, es mejor que así sea para poder despertar a que no haya marca, porque si no hay marca no hay diferencia. Digo, si no hay un condicionamiento, ¿cómo lo revisamos? ¿Qué revisamos si no hay algo que nos molesta? Al principio no es molesto, porque no podemos decidir. Pero en la medida en que empieza a crecer dentro de nosotros, o a repetirse automáticamente, es ahí donde puede ser que un día uno diga, esto no. O sea, despierte y haga el insight. Yo soy de la idea que es mejor, ¿sí?,
que algo que no nos gusta acontezca a que no haya ni siquiera registro de que hubo algo condicionante. Porque primero que no lo podemos evitar, así funciona. Desde el vamos, desde el punto de partida, nadie nos consulta, porque además no tendríamos la madurez de responder. Pero ya que es así, creo que lo interesante es a partir de ese punto de partida, ¿no? A partir de ese condicionamiento donde empieza lo interesante. Y cómo cada uno se posiciona. Yo me trato de imaginar, de verme acá en todo lo que estamos hablando, y digo, a ver, parte desde un David que los padres atacaron para extenderse en ese pequeño, diciéndole todo lo que tiene que hacer. Después David se revela y dice, no, yo quiero encontrar mi propia vida en su adolescencia, y empieza a encontrar algo de sí mismo. ¿Es ahí donde uno encuentra algo de sí mismo? ¿O quiere salir de la casa para pertenecer en otro lado? ¿O me corro de un lado para pertenecer en otro? Entonces yo me pregunto, ¿quién soy? O sea, esa es la pregunta filosófica siempre. ¿Quiénes somos? ¿Por qué? Porque toda respuesta es eterna, porque toda respuesta a quién soy sugiere al otro. Sugiere a una impresión ajena. Entonces, la pregunta se vuelve eterna. ¿Quién soy eterno? Porque esto, no, eso es el nombre que te pusieron, no, este es tu oficio, este es... ¿Y dónde está ese quién soy? Por eso, la propuesta más espiritual es que es cuando yo encuentro ese quién soy, es lo que llaman también el encuentro con Dios. Encuentro quién soy cuando yo como gota me pierdo en el océano. El silencio. El silencio absoluto. Pero todo lo que yo lo construya a través del lenguaje, ahí es donde a mí me entra la duda. Todo lo construido a partir del lenguaje, ¿qué tiene de mí? Yo me preguntaba también, o sea, más o menos eso, o sea, ¿cuándo es el concepto propio? Porque si yo voy a tomar y decir, desde aquí es mi concepto, lo tengo que tomar de algo que ya conozco. Y si Claro. ya lo conozco, viene de algún lado. Ah, está, ese punto. ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo es mi concepto? Creo que nunca. Ahora, podemos pararnos en el otro lado donde digo, bueno, cuando yo elijo un concepto, ese soy yo. Yo me pregunto si cuando participo de un concepto, Soy ese yo concepto participando. es... Claro, pero no significa que yo participe, que eso sea mío. Yo Es puedo tu tomar armado. parte. ¿Perdón? Ese es tu armado, pero ya está creado, como dice Reina. Es el Pero no propio soy yo. armado de uno. Es un no sos concepto vos. tomado, pero no soy yo. Tomado. Entonces Exacto. la pregunta del quién soy yo, David, quizás sea parte de mí, pero no enteramente yo. Es parte de mí, de mi historia, de mi pertenencia, ok, de eso mi aprendizaje. totalmente aceptado. Lo que proponemos sobre la mesa es lo que propone Parisé, de que en el camino iniciático, ¿no? Uno se inicia en el camino a ese encuentro, comillas, de Dios, o el encuentro de sí mismo como encuentro de la vida en un despojo del otro, para que no sea para que podamos identificar la existencia del otro, despojarla, no sé si despojarla, o encontrarme a mí para vivir, para encontrar mi propia existencia y tomar conciencia. David Paradis es muy claro. Él dice, matar
al ser del otro que habita en mí. Sí, está bien. Es así, o sea, es muy claro en lo que dice. Yo he escrito Y la acá, no debemos pregunta, confundir el ego con uno mismo. Mi yo está construido por el otro y el otro lo acepta porque quiere ser aceptado por el otro. Encontrarse, bueno, sí, es como decir morir al ego y renacer en Dios. saca la palabra Dios para que no generemos confusiones, porque puede haber gente que no crea en Dios. Para Yo tampoco encontrarte creo. en sí, sí, yo también le pongo Dios, pero hay gente que tal vez no lo sienta. Y no lo sienta así, o tal vez todavía percibe ese Dios con barba y atrás de la nube. Claro. Entonces, es bueno entender eso, ¿no? Que uno lo llama Dios porque tiene otra concepción del Dios, quizás. Pero está bueno eso y ser claro en eso. Matar al ser que fue creado por otros seres, por el otro. Entonces ahí es cuando vos haces ese encuentro en vos mismo. Y cuando vos hablaste de perderte en el océano, me acordé la comparación que hiciste una vez de la jarra que se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando, hasta que se pierde en la inmensa forma, comienza a formar parte de la totalidad. Que la jarra entra en el... Yo me acordé de eso. Linda. Entonces, Pero entonces si matas al ego, o matas a ese ser que se formó de otro ser, y ahora sí, ¿cómo lo vas a construir? ¿Desde dónde? Desde vos misma, desde tu esencia. Es cuando ya dejas de ver el espejo, ves lo que refleja el espejo y es lo que tenés que empezar a sanar. O sea, es cuando te reconstruís, no en base a lo que las otras ideas te metieron, sino en base a vos misma. La pregunta que dice Paradis, ¿qué es lo que querés, Reina? Paradis pregunta, dice que nosotros, la mejor manera de evitar caer en sectas, en lavado de cerebro y todo lo demás, es escuchar. ¿Y qué tenemos que escuchar? Esta pregunta. ¿Qué querés, Reina? ¿Qué es lo que querés? No sé si logré explicarme, porque por ahí soy muy vehemente, porque la verdad que me encanta el tipo y te vuela la cabeza. Pero él dice que la respuesta del sujeto es preguntarle ¿qué querés? Ok. ¿Qué querés, Reina? Decilo. Es que es lo que digo, si yo digo ¿qué quiero? Lo voy a tomar de los conceptos que yo ya traigo. Estoy perdida, o ya me perdí. No, está bien que te pierdas. Diana. No, recuerdo la charla no este sábado, sino del anterior, de los dos médicos, que ella, ¿cómo se llama, David, de la PNL? La doctora. Silvia Ochenberg. Bueno, que ella dijo que traemos creencias que vienen del útero materno, o sea no es tan sencillo poder identificar al otro, ¿no? Porque traemos muchas cosas que todos dicen más al nivel subconsciente, ¿no? O sea, me parece como que es todo un proceso que el sentir, el conectarse y el reconocer que la esencia, que somos más un alma que un cuerpo, me parece que no sé si no es más sencillo, ¿no? Que identificar a los otros. Decían los doctores desde la PNL que somos una construcción de creencias. O sea, esto que está conformado es una construcción de creencias que venimos recibiendo, ¿sí? Sociedad, cultura, costumbres, madre, moralidad, etc. ¿Quién le levantó la mano? Alicia, ¿querías hablar? Sí, bueno, abro un poquito. Sí, estoy permitiéndome fluir, pensando en voz alta, ¿no? Como todos. Y esto me suena a una paradoja, porque estamos hablo desde la postura del vacío del budismo, ¿no? De la novena conciencia y todas estas cuestiones.
Y yo digo, estamos queriendo redefinir el ser desde una mente que está impregnada de carne. Entonces, creo que ahí está la paradoja. A mí me gusta París hasta ahí nomás. Yo lo seguí un poco, luego me sonó a un ego que me estalló muchísimo y me fui horrorizada, y ahora estoy volviendo a amigarme un poco, ¿no? Pero creo que desde la cuestión filosófica, el tema es este: ¿desde qué lugar me puedo ver como un ser desencarnado, espíritu, energía, cuando estoy atravesado por una encarnación? Creo que por ahí está el tema. Al menos a mí eso me hace mucho ruido. Sí, me encantó. Gracias. Estoy atravesado por una encarnación, y en la encarnación cada célula está impregnada de la información del otro, porque soy parte, soy nacido de hombre y de mujer en una sociedad, soy la construcción del otro. Por eso insistía en esto: el encuentro con Dios y la pérdida de este como una gota en el océano es justamente la conciencia o la inconsciencia de dejar esta construcción por unirme a la totalidad. Pero creo que en el camino práctico uno empieza por vuelvo a los espejos, uno empieza por no culpar al otro, uno empieza por no atacar al otro, empieza por relajarse, empieza por entender que es una construcción de creencias y que todo juicio parte de ahí y que el otro no tiene nada que ver, que todo pasa, no me pasa, ¿no? Yo creo que empieza uno por la libertad de soltar al otro y librarme del otro. Miren, escuchen esto: librarme del otro. ¿Por qué? Porque si yo culpo al otro, no soy libre, porque estoy dándole poder a esa esfinge, le estoy dando poder al sapo, le estoy dando poder a ese otro por sobre mí, si yo lo culpo. Estoy diciendo que él tiene el poder de atacarme, que él tiene el poder de dañarme. O sea, toda persona que se pone en lugar de víctima de algo en su entorno, se considera nada, se considera muerto y objeto del otro. Ay, lo que me hizo, es una cosa que el otro te hace, ¿no? Está muerto, está cosificado. O sea, me parece que en lo práctico uno puede pensar en que comienza a ser libre cuando entiende que lo otro es espejo que refleja eso que el otro mismo me puso. Y el reconocimiento, me gustó una palabra que dijo Anaí, eso me recuerda, no lo puedo explicar, pero me suena a un recuerdo de que estuve en un momento libre de la encarnación. Libre de la encarnación. Me recuerda que hay un David que es libre del efecto del otro. A mí me parece que observar la otredad me permite ser testigo, ¿no? A la vez que me permite reflejar el condicionamiento y la impregnancia del otro, me da ese paréntesis para verme distinto al otro, porque lo estoy observando. ¿Sí? Y en esa observación algo de la diferencia se puede establecer. Sí, útil para la experiencia. Veo al otro, lo observo. Algo del otro me refleja, ¿no? Sí. Pero a la vez me da la opción de elegir si quiero ser idéntica a ese reflejo. Pero ¿cuándo, Mónica? Vos. Que tiene un recuerdo de ser un individuo, de que te encontraste y estás viviendo, siendo capaz de observar y darte cuenta de eso. Ahora, ¿vive la humanidad así? Ah, O sea, en cuanto alguien dice, porque me están haciendo esto, porque esto, no, ahí ya no. Ojos que no ven, corazón que no sienten, decía, ¿no?
sea que podemos decir que de entre los muertos se renace. A mí me está pasando mucho con las fotos. Yo ahora estoy ordenando un poco y estoy limpiando, ¿no?, espacios. Y el otro día encontré una foto de cuando era muy pequeña y se me ocurrió ubicarme en ese momento con los recursos de ahora, ¿no? Claro. Y bueno, por esto digo lo que digo, no porque lo esté inventando, sino porque casi todo lo que digo me ha pasado y he tenido la fortuna de volver a sentirlo nuevamente. Y yo no sé si hoy siento con los mismos recursos que tenían mis padres a mi edad. Claro, Creo no. que no. No, Creo ni que hablar. no. Ni hablar. Pero sí puedo advertir que entre aquella, ¿no?, inconsciente e ingenua de todo lo que podía llegar a ser hoy o alcanzar hoy, hay un abismo, ¿no? Y me lo acepto y me lo aplaudo porque Muy bien. es mío, o sea, es todo lo que me permití recorrer. Claro. Empezaste a recordar que sos un sujeto. Pensaba en un momento también que cuando uno quiere corregirse algo, ¿no? Uno quiere cambiar algo en la vida. ¿Les pasó alguna vez que quieren cambiar algo? Siempre. ¿No? Entonces, estaría bueno preguntarme, ¿no? ¿Por qué me lo quiero cambiar? ¿Para qué? Y ver si nace la decisión desde mí o nace desde el otro. Un pequeño aporte quiero hacer acá. O sea, quiero cambiar esto para ser aceptado por, o realmente, ¿no? Porque me puedo pasar la vida queriendo cambiar algo que no puedo cambiar por el solo hecho de encajar. Por el, David, ¿y qué pasa cuando aquí entra bueno, el libre albedrío, ¿no? O cuando nos ponemos a pensar, como dices tú, ¿dónde queda el pensamiento y el sentir de uno como ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que me está llevando a tomar esta decisión? Si mi libre albedrío, si mi mapa mental, si mi creencia, o sea, que o es la orden del otro. O la orden del dices, otro. ¿dónde quedo, no? O es la otredad en mí. O sea, la inexistencia mía y la existencia del otro en mí, que suena un eco, la vocecita del otro, que me domina. Y yo dándole poder a esa esfinge, dándole poder a ese otro, que me dio una orden, y yo queriendo cambiarlo para ser aceptado en el entorno con ese otro. Entonces, pienso que primero está bueno pensarlo, ¿no? Pensarlo, a ver, lo pienso. No sería algo así como ahorita que estaban hablando de la religión, cuando uno nace, ¿no? Acá en México le dicen hay que cortarle la cola al diablito, porque se supone que nacemos literalmente con el pecado original. Dice, le van a mochar la cola, ¿no? Cuando a uno lo bautizan acá en México, no sé si allá se expresen de la misma manera. De ahí, ¿cómo uno va, inconscientemente va integrándose a la religión católica? O sea, ya hiciste la comunión, ya hiciste el catecismo, ya hiciste, para casarte necesitas estar a fuerza por la iglesia, necesitas tener el bautismo, necesitas tener la confirmación, y ahí va el trenecito, ahí va la cadenita. Aquí es donde uno dice, bueno, ¿qué tanta libertad tiene uno, por decirlo así, para decir, no, yo no me quiero casar, no, yo no quiero que me bauticen, no, yo no quiero que me confirmen? O sea, ¿dónde está quedando ahí el No, ahí no hay. en el análisis de No, un ser humano, ¿no? ahí no hay en absoluto, no. Ahí no hay, no. Eso es prisión. Eso es la muerte de muchos para que siga viviendo algo. Porque si no hay gente que obedezca, hay un cristianismo que muere. Hay una ideología que muere, una religión. Imagínense que nadie siga el cristianismo. Se muere el cristianismo. Entonces, a favor de la vida del cristianismo, hay que matar muchos individuos. Muchas vidas.
Sí, pero llega un momento que uno puede tomar la decisión y que te cae la ficha, digamos, o no sé por qué razón, uno dice, basta, acá se cortó. Sí. A mí me está pasando con mi nieta, que yo también, todo bautismo, comunión, mis hijas, casamiento por iglesia, todo lo que quieras. Y mi nieta dije, no, que haga ella lo que quiera después, cuando tenga uso de razón. Hoy no, y estoy en contra, o sea, tengo toda mi familia en contra de que por qué ella no va a tomar la comunión como tú, y no, porque yo cambié la forma de verlo y considero que no es necesario, que no hace falta, y que ella puede elegir lo que quiera. Y fíjate, ¿Eh? me estoy acordando ahorita de una frase, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen tatuajes dicen, no te tatúes porque te vas a ir al infierno. Está pecado por la iglesia que si marcas tu cuerpo, bla, bla, bla. Oye, y vas a la iglesia y está llena de vitrales, llena de expresión, dices tú, o sea, ¿en qué parte, no? ¿Qué parte te dan esa libertad y en qué parte tú misma tomas esa decisión de decir, ya, hasta aquí, es mi creencia, es mi Me hiciste raza, acordar ¿no? algo. ¿Se acuerdan del abogado del diablo? De la Sí, película. muy buena. Oh, escuchen esto. El diablo queriendo decirle a uno que sea libre. Y el final me encanta. Cuando uno dice, por fin, lo logré, pude alcanzar todo lo que yo quise. El diablo lo mira y se ríe y dice, es mi pecado favorito. Es excelente. Qué hilo finito que tenemos. Ah, por fin pude ser libre. Qué hilo finito. Porque caemos en la soberbia, ¿no? Ay. Bueno, Claudia, me encantan las palabras de Alicia, no está muy lindo ahí. Claudia dice que cuando nos preguntamos, cuando quiero cambiar algo, ¿por qué lo quiero cambiar? Está bueno hacerse las preguntas muchas veces, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Muchas veces hasta que llegue a lo más profundo. Siempre que tenemos este tipo de reuniones, decimos, bueno, a ver, muy lindo esto, y ahora en la práctica, estoy mirando la hora y dije, bueno, es la hora de la pregunta. ¿Y en la práctica? A mí me gusta pensar que cada día que amanece es una invitación a algo diferente, aunque termine siendo en un ínfimo umbral condicionado, pero siempre está bueno sentir que nos alejamos, ¿no? Más de lo recibido que de lo por conquistar. A ver, no sé si puedo expresarme bien, pero como que hay un abanico de infinitas posibilidades en las que soy invitado para decir, esto me gusta más que lo vivido hasta hoy. Aunque por ahí lo haya vivido mi tatarabuela, no lo sé. Pero no me importa. Hoy por hoy siento que yo puedo decir, eso que está ahí es lo que quiero. Bueno, desde la libertad. Habló Alicia, Ecos del Espíritu, me hizo acordar a un libro de Carlos, no me acuerdo, Carlos Warter, que se llama Recuerdos del Alma, que me gustó más el título que el libro, igual el libro está fascinante. Yo quería decir algo, ahora que hay silencio, ¿puede ser? Vos, David, hablabas desde la práctica, ¿no? ¿Qué hacemos? En mi caso, como es un tema tan urticante todo esto, y es como yo a veces siento que estoy disociada, por momentos en postura de observadora de mí mismo, por momentos totalmente sumergida en esta realidad, entre comillas, en la práctica yo tomé una metáfora para mi vida que es la del viaje del héroe, de Campbell y de Dills. Y continuamente estoy analizando las experiencias que voy atravesando desde en qué lugar de esos 12 pasos del viaje estoy. Y eso me permite relativizar quizás incluso situaciones densas, dolorosas, de pérdidas, como me está atravesando en este último mes, y
al menos a mí me resulta eso de estar observándome continuamente, de disociarme. A mí me resulta. Gracias, Alicia. Ahí ponía la disociación. Para mí ese recurso es excelente, ¿no? Cuando no sé qué parte de mí... ¿Vieron cuando decimos pensá lo que pensás? Yo lo suelo decir en mis consultas, ¿no? En un momento le digo al consultante, le digo, pensá, a ver, estoy hablando con David. Pensa. ¿Puedes ver tu pensamiento? Bueno, ¿quién es el que ve tu pensamiento? O sea, disociate y mirá, o sea, yo observo a David que piensa y que está haciendo todo esto. Me disocio de mí. Creo que ahí es donde encuentro la posibilidad de vivir. Ese que observa está viviendo. Exacto. Mientras tanto, estoy muerto, porque vive el otro. Pero cuando yo observo esa construcción de este personaje en este juego de la vida, podría decir que encontré, que está viviendo David y está observando, ¿no? ¿Qué va haciendo? Al que va haciendo. El Al que que va haciendo. observa, ¿Sabes qué, David? el que observa Esto- ve al que va haciendo. Exacto. Esto que estás diciendo ahora y lo que acaba de decir Alicia de manera tan bonita, tiene que ver con la trilogía que hiciste de las consignas. Mi yo pasado, mi yo futuro y mi yo presente. Yo creo que eso es la práctica exacta de lo que hoy hablamos, porque siempre te hace estar en una constante autoobservación para saber qué es realmente, contestar la pregunta, qué es lo que yo quiero, por qué lo quiero, y si está realmente libre. Eso me pareció que poder unir esas tres consignas es la práctica de lo que hoy propusiste. Me parece genial. Creo que es algo que lo tenemos que hacer, por lo menos yo lo hago todos los días. Una de esas consignas que las repetís y las repetís y las repetís, porque te hacen evolucionar. ¿Sí? Creo que es la respuesta a lo que preguntaba Claudia acá. Yo no sé cómo disociarme. Las tres últimas consignas tienen que ver con una disociación, ¿no? Es una disociación. Así que, Clau, practicalo de esa manera. Y la práctica de pensar lo que piensan, ¿no? O sea, observen el pensamiento. Eso lo hemos hecho y lo volvemos a decir, ¿no? A ver, yo ahora pienso que estoy hablando con ustedes. Pienso que estoy hablando con ustedes. Me observo. Cuando en PNL decimos, bueno, a ver, proyecta tu recuerdo. Y yo me veo ahí que estoy en familia. Eso es algo muy loco, ¿no? Porque yo me veo que estoy ahí jugando en el patio. Tengo una filmación en mi cabeza. ¿Desde dónde? ¿Quién lo filmó? ¿Quién lo observó para grabarlo en mis neuronas desde un punto que, ¿de dónde estaba? Para ver mi espalda, que estoy jugando con mis amigos. Es una locura. Un buen recurso también para disociarnos, para la compañera, es hacerlo desde el cuerpo. En la Fundación Salud, donde yo me formé como seminarista, aprendí una frase que dice que el cuerpo no es corrupto, la mente sí. El cuerpo desde lo santo de la encarnación es lo más puro que tenemos, porque nos vuelve a hacer tomar conciencia de que este es mi cuerpo, nada más que mi cuerpo, y desde ahí poder mirarme, centrarme en la sensación, en la emoción, desidentificándome. Es un recurso muy simple como para comenzar, si me ocurre. Muy bien. Bueno, muy bueno, me encantó. La disociación lo podemos ver entonces como un camino iniciático. Observa a aquel que le pusieron David, aquel que le enseñaron un montón de cosas, aquel que aprendió, aquel que por algún motivo, heredado también, algún día pensó en rebelarse y hacer tal cosa, ¿no? Y cuando hablamos de descodificación, que entendemos que aún nuestro trabajo y todo esto son programas que estamos resolviendo, no me queda otra que decir, bueno, me disocio y observo al David que está resolviendo. Es un programa en esta Matrix para que la Matrix se autosostenga. Y quizás la forma de vivir y existir es la conciencia
del observador que puede observar a este, ¿no? Y automáticamente deja de culpar, deja de juzgar, la pasa mejor, ¿no? Se divierte más, quizás. Y luego quizás te des cuenta que necesitas un programa para desprogramarte. Y vamos a Y vamos tomarlo. otra vez. Bueno, gente linda. Muy bien. Gracias. Gracias, David. Gracias, David. Bueno, muchas gracias. Gaby, te quedaste calladito, Gaby. Sí, sí. A ver, yo les quería comentar algo. Que a dónde me lleva todo esto. A estar más, en realidad, a estar presente en el presente. Yo con eso, vivir cada día, recibir todo esto y darle valor a estar presente en cada acción, hasta cuando estoy comiendo, hasta cuando estoy sintiendo y hasta... Es como que más que disociarme, me estoy recontra asociando conmigo, pero conmigo. Y esa presencia en el presente, todo esto me lleva a eso. No, le quería comentar mi punto de vista. Fantástico. Que no es poco, ¿no? Bárbaro. Genial. Gracias, Gaby. No, de nada. Muy bien. Son enormes ustedes. Gracias por estar. ¿Habrá manera de acceder a los videos del principio de este libro? No sé. ¿Están en YouTube? Sí, ¿no? Sí, sí, se los Sí, paso. los Se los voy a pasar compartimos. por mail. Se los voy a pasar por mail, los tengo a todos y se los mando. Pues, ¿por qué a mí O ahí no? al grupo. ¿Ponerlo también al se puede. grupo? Que yo no lo Ahí en tengo. el grupo. Porque en el grupo se recargan los celulares, se los mando por el grupo, no tengo drama, pero No, los links de YouTube no se recargan. No se recarga. Es un bueno, link nada mando más. los links entonces. El texto ¿Ok? no carga el lugar. No se gasten en borrar chat de texto porque no gasta nada. Las imágenes que descargan son las que ocupan lugar, o los videos. Pero los videos de YouTube no, porque solo es un link que te Es lleva. una link. Dale, es una listo, liga. entonces les paso los links. No hay drama, yo los tengo Gracias, todos. gracias. No me sale el español, disculpen. Bueno, chau. Vas a quitar la grabación, Gracias. David. Sí, claro. Gracias, Antes chicos. de que Buenas cierres, noches. ya. Antes Gracias de por que el cierres, lugar. puedes quitar la grabación, Sí. David.